En este segundo módulo analizaremos algunas propiedades de la cinética enzimática. Una pregunta que nos asalta cuando vemos que las enzimas pueden tener diferentes propiedades desde el punto de vista de la catálisis enzimática es ¿qué parámetros podemos utilizar para evaluar estos efectos? Como vimos en el módulo anterior, algunas enzimas pueden aumentar la velocidad de una reacción del orden de 1000 veces, otras 10.000 veces, pueden llegar hasta 10 elevado a 17 veces la velocidad de una reacción. Es decir, las enzimas tienen diferentes propiedades, diferentes capacidades catalíticas. Otro aspecto que podemos revisar es la especificidad de las reacciones enzimáticas. Algunas enzimas tienen sustratos muy variados, em, desde el punto de vista de su estructura química, sin embargo, otras enzimas son muy específicas y pueden catalizar la reacción utilizando un solo sustrato particular. Esas son algunas de las propiedades de la cinética enzimática. Como vimos también en el primer módulo, una manera de analizar las propiedades de una enzima es analizar la aparición de producto en el tiempo. Vemos en esta curva de progreso cómo va aumentando la concentración de producto en el tiempo en una reacción ya sea no catalizada o catalizada. Y lo que vemos es que las reacciones catalizadas ocurren más rápidamente y la reacción llega al equilibrio más rápido que en una reacción no catalizada. Este gráfico es una curva de progreso en la cual vamos a analizar con un poco más de detalle qué es lo que qué información nos entrega este gráfico. Para hacer este análisis más simple, lo que se hizo fue simplificar la ecuación de una reacción enzimática diciendo que el sustrato interacciona con la enzima para formar el complejo enzima-sustrato y este complejo enzima-sustrato, una vez que se forma, se puede transformar inmediatamente en la enzima más el producto. Y esta es la ecuación química de una reacción enzimática en que las reacciones son reversibles, es decir, pueden ocurrir en ambos sentidos. Sin embargo, cuando analizamos la aparición de producto en el tiempo para una reacción enzimática, vemos que al comienzo de la reacción, es decir, a tiempos muy cercanos a cero, la concentración de producto es prácticamente cero. Por lo tanto, la reacción va a ocurrir solo en el sentido de la formación de producto, es decir, el sustrato se une a la enzima para formar enzima-sustrato y de ahí se va a transformar en enzima más producto. La reacción en el sentido opuesto no ocurre, puesto que la concentración de producto es muy baja, y por lo tanto no podría darse la reacción en el sentido contrario. Cuando medimos la velocidad de las reacciones a distintos tiempos, dijimos que al comienzo la velocidad que medimos es la velocidad de formación de producto directamente, sin la interferencia de la reacción opuesta. A medida que avanza, la reacción se va empezando a acumular producto, por lo tanto la reacción en el sentido opuesto empieza a aumentar en velocidad y la suma algebraica de la velocidad en el sentido directo y la velocidad en el sentido opuesto ya tiene un valor más definido y empieza a disminuir la velocidad neta. Al final, cuando llegamos al equilibrio, la reacción en el sentido directo es igual a la velocidad en el sentido opuesto. Por lo tanto, la velocidad neta en el equilibrio es cero, puesto que ambas reacciones ocurren a la misma velocidad. Cuando estamos trabajando a concentraciones prácticamente cero de producto, hablamos de la velocidad inicial de la reacción. Es decir, la velocidad inicial es la velocidad de la reacción a tiempos en que la concentración del producto es cercana a cero. Y por lo tanto, nosotros podemos descartar el producto y vemos que la velocidad o la flecha de la reacción inversa la podemos descartar. Y entonces podemos decir
que en velocidad inicial el sustrato más la enzima forman el complejo enzima-sustrato y este se transforma en enzima más producto que está en concentraciones muy bajas. ¿Qué es lo que pasa si hacemos este mismo ensayo a distintas concentraciones de sustrato? ¿Qué deberíamos obtener? Supongamos que la primera reacción la hacemos con una concentración de sustrato S1. Vemos que al comienzo vamos a tener 0 de producto y entonces la velocidad de la reacción, la velocidad inicial, le vamos a llamar V sub 0, 1, hasta que llega al equilibrio. Si aumentamos la concentración de sustrato, vamos a tener una curva de velocidad, una curva de progreso, en que ahora el equilibrio se alcanza a concentraciones un poco más altas de producto, y vamos a tener que la velocidad inicial es también un poco más alta, porque aumentamos la concentración de sustrato. A una velocidad 3 vamos a tener, a una concentración de sustrato 3, vamos a tener el mismo fenómeno. Vamos a ver que el equilibrio se alcanza con una concentración de sustrato de producto más alta y la velocidad inicial a esta concentración S3 es también más alta. A una concentración de sustrato 4 también vemos el mismo efecto, pero si seguimos aumentando la concentración, vemos que el equilibrio se alcanza con una concentración de producto más alta, sin embargo, la velocidad V sub 5 es prácticamente igual a la V sub 4. Por lo tanto, vemos que a bajas concentraciones de sustrato van a ir aumentando las velocidades iniciales hasta llegar a un máximo de velocidad inicial. Si graficamos ahora las velocidades iniciales de sub 1, 2, 3, 4, 5, respecto a la concentración de sustrato, lo que obtenemos es lo que llamamos una curva de saturación de una enzima. Este es un gráfico en que, como dije, graficamos la velocidad inicial versus la concentración de sustrato. Y el gráfico va a ilustrarnos de la siguiente manera. Vemos que a medida que aumentamos la concentración de sustrato, la velocidad inicial va aumentando hasta llegar a un máximo en que las velocidades iniciales no aumentan más a pesar de que aumentemos la concentración de sustrato. En este caso particular, V4 y V5 son prácticamente iguales y a eso le llamamos la velocidad máxima de la reacción catalizada por esta enzima. Desde un punto de vista operacional, podemos decir, este gráfico que representa el cambio de la velocidad inicial versus la concentración de sustrato, tiene una forma de una hipérbola asintótica. Si uno quiere desarrollar una ecuación para este tipo de curva, finalmente uno llega a que la ecuación que representa la velocidad versus la concentración de sustrato es la siguiente, que se denomina la ecuación de Michaelis-Menten. Esta es una ecuación de una hipérbola asintótica. Y lo que vemos es que la velocidad inicial es igual a una velocidad máxima, que es la que ya vimos en el gráfico, por la concentración de sustrato, dividido por una constante de Michaelis más la concentración de sustrato. Esta constante de Michaelis se puede obtener operacionalmente de la siguiente manera. Vemos de nuevo este gráfico de velocidad inicial versus la concentración de sustrato. Cuando obtenemos el valor de la concentración de sustrato, cuando tenemos la mitad de la velocidad máxima, vemos que ese es el valor de la Km. Es decir, en esta ecuación, cuando V sub 0 es la mitad de la velocidad máxima, la concentración de sustrato es igual a la Km. Este tipo de parámetro cinético, la constante de Michaelis, es característico de cada enzima y está representado por las constantes de velocidad de las reacciones directas en
en velocidad inicial. La deducción de esta ecuación se encuentra en la guía de la asignatura de bioquímica. En condiciones de velocidad inicial, la constante de Michaelis representa, de alguna manera, la afinidad de la enzima por el sustrato. Es decir, una Km alta significa que la afinidad de la enzima por el sustrato es baja, y una Km baja, lo contrario, es decir, hay una alta afinidad por el sustrato. Eso se ilustra en este gráfico con un ejemplo que está tomado de lo que ocurre en los mamíferos. En los mamíferos existen dos tipos de enzimas que catalizan una reacción muy parecida. La exoquinasa cataliza la reacción de una exosa, cualquier exosa, puede ser glucosa, manosa, fructosa, más ATP para dar exosa fosfato. Y otra enzima que es exclusiva del hígado y del páncreas de los mamíferos, cataliza la misma reacción, pero usando como sustrato glucosa. Glucosa es una exosa, al igual que las exosas que cataliza la exoquinasa, pero esta enzima solo utiliza glucosa, no puede usar ni manosa, ni fructosa, ni otras exosas. Entonces, glucosa más ATP da glucosa fosfato, que es una exosa fosfato. Pero cuando analizamos las propiedades cinéticas de estas dos enzimas, vemos que la exoquinasa, que está ilustrada aquí en azul, tiene una Km que es muy bajita, es decir, tiene una Km de alrededor de 0,5 milimolar, es decir, la mitad de la velocidad máxima se alcanza con una concentración de 0,5 milimolar de glucosa. En cambio, la glucoquinasa, que es esta enzima que está ilustrada aquí en rojo, tiene una Km de 10 milimolar. Esto significa que la glucoquinasa es una enzima que tiene una afinidad por glucosa muchísimo más baja, es mucho menos afín que la exoquinasa, que eh, alcanza la mitad de la velocidad máxima con 0,5 milimolar de glucosa. Sin embargo, la gracia de la glucoquinasa es que el hígado y el páncreas la usan como un detector de glucosa porque la actividad de la enzima es variable en el rango de concentraciones en que la glucosa varía en la sangre cuando estamos en ayuno. La concentración de la glucosa en la sangre es alrededor de 4,5 milimolar y si aumenta la concentración de glucosa por la ingesta de azúcares, esta concentración puede llegar a 5, 6 o 7 milimolar. Y en esas condiciones, la glucoquinasa es capaz de catalizar la reacción, en cambio, más efectivamente. En cambio, la exoquinasa ya está completamente saturada. Por lo tanto, está en velocidad máxima. Entonces, la glucoquinasa tiene menor afinidad que la exoquinasa, pero la glucoquinasa la utilizan las células como un detector de glucosa porque tiene una Km más alta y le permite variar sus propiedades cinéticas cuando cambian los niveles de glucosa en la sangre. ¿De qué dependen las propiedades catalíticas de una enzima? Pueden depender de las condiciones, además de la concentración del sustrato, pueden depender de las condiciones ambientales en que ocurre la reacción. Por ejemplo, el pH y la temperatura pueden tener un efecto sobre la actividad enzimática. En este gráfico se ilustra la actividad de una enzima. Aquí estamos graficando el logaritmo de la velocidad inicial con respecto al pH para la pepsina. La pepsina es una enzima que es una proteasa que participa en la digestión de proteínas en el estómago. Y vemos que esta enzima tiene un pH en que el cercano a 2, donde ocurre la mayor
actividad de la enzima. Si empieza a aumentar el pH, como sería, por ejemplo, si esta enzima estuviera actuando en el intestino, por ejemplo, donde el pH es más alto, a pH 6 o pH 5 prácticamente esta enzima no tiene actividad. En cambio, a pH 2 la enzima es muy activa, puesto que tiene una velocidad inicial mucho más alta. En cambio, esta otra enzima, la glucosa 6-fosfatasa, que también es una enzima que está presente en todos los seres vivos, en los mamíferos particularmente, esta enzima tiene un pH de máxima actividad alrededor cercano a 8. Recuerden que el citoplasma de las células tiene un pH alrededor de 7,5, es decir, a ese pH esta enzima es más activa. Si la enzima estuviera funcionando a un pH 5 aproximadamente, esta enzima es prácticamente inactiva, lo mismo a pH 10. Sin embargo, a pH 7,5 a 8, que es el pH intracelular, es donde tiene la máxima actividad. ¿Qué pasa con las proteínas si las sometemos a diferentes temperaturas? Como vimos en las clases de proteínas, las proteínas se pueden desnaturalizar si nosotros aumentamos exageradamente la temperatura. Como las enzimas son en su mayoría proteínas, podemos tener el mismo efecto. Este gráfico ilustra la velocidad inicial de una enzima cualquiera cuando la sometemos a diferentes temperaturas. Vemos que hay una temperatura en que la actividad de la enzima es máxima y si bajamos la temperatura vemos que la actividad de la enzima va disminuyendo y si aumentamos mucho la temperatura también vemos que la actividad de la enzima disminuye. Cuando aumentamos la temperatura desde temperaturas bajas hasta llegar a la temperatura de máxima actividad, lo que estamos viendo es el efecto típico de la temperatura sobre una reacción química cualquiera. Sin embargo, cuando vemos el gráfico descendente a mayores temperaturas, lo que seguramente está ocurriendo aquí es que la enzima se está desnaturalizando por efecto del calor y por lo tanto está perdiendo su capacidad catalítica. Otra propiedad que tienen las enzimas es la de afectar su actividad por la presencia de inhibidores de la reacción enzimática. A esto le llamamos modificación reversible de la actividad enzimática, efecto de inhibidores. Muchos agentes farmacológicos son utilizados como inhibidores de la actividad de enzimas específicas. Por ejemplo, las drogas anticancerígenas que se utilizan en quimioterapia, algunas de ellas son inhibidores de enzimas que están relacionadas con el efecto cancerígeno en algunas células. Un ejemplo de esto está ilustrado por la síntesis del desoxi-TMP. El desoxi-TMP es un precursor de los ácidos desoxirribonucleicos. Y la síntesis de desoxi-TMP ocurre por un complejo sistema de enzimas donde el desoxi-UMP se transforma en desoxi-TMP por acción de una enzima que se llama timidilato sintasa. Esta enzima es muy activa en las células cancerígenas. Pero para que esta enzima pueda ejercer su función, hay otras dos enzimas que tienen que estar actuando de modo de generar los sustratos para esta enzima. Los sustratos para esta enzima son el desoxi MP y el N5N10 metilén tetrahidrofolato. Para que este compuesto se produzca en la célula, tiene que participar la dihidrofolato reductasa y esta otra enzima, serina hidroximetil transferasa. Esta enzima es inhibida por dos agentes anticancerígenos, uno el metotrexato y otro la aminopterina. El metotrexato y la aminopterina son moléculas orgánicas que son muy similares al 7,8-dihidrofolato, que es el sustrato de esta enzima. Como vemos en la siguiente diapositiva,
Este es el 7,8-dihidrofolato, que es el sustrato de la enzima dihidrofolato reductasa. Esta enzima es inhibida por metotrexato, que si ustedes se fijan, es una molécula que es muy similar químicamente al 7,8-dihidrofolato. Y también es inhibida por la aminopterina. Entonces, vemos que estos dos compuestos, que son químicamente muy similares al sustrato natural de la enzima, están inhibiendo a la enzima. ¿Qué creen ustedes que puede estar ocurriendo con estos dos compuestos cuando vemos que son muy parecidos al sustrato de la enzima? Vemos que puede estar ocurriendo lo siguiente. Supongamos que aquí tenemos la reacción de la enzima dihidrofolato reductasa. Esta es la enzima, este es el sustrato, metotrexato, se forma el complejo enzima-sustrato y esto se transforma en producto. Si este es un esquema de la enzima con su sitio activo, el sitio activo, como dijimos, es específico para el sustrato. Si se une al sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y ahí ocurre la reacción. Pero el metotrexato o la aminopterina son moléculas muy parecidas al sustrato. Por lo tanto, se pueden unir también al sitio activo y por lo tanto inhibir a la enzima. Estos compuestos no generan el producto. Por lo tanto, al unirse a la enzima, dejan a la enzima sin poder unir al sustrato y entonces la enzima va a dejar de actuar. Esto es lo que llamamos una inhibición competitiva de la enzima. Cuando graficamos la velocidad inicial de una reacción enzimática respecto de la concentración del sustrato, vemos que esta es la curva de saturación, que es como las que vimos anteriormente. Pero si estamos en presencia de distintas concentraciones de un inhibidor o de dos inhibidores distintos pero que funcionan sobre la misma enzima, vemos que la velocidad inicial ahora disminuye a medida que vamos aumentando el sustrato, pero si aumentamos mucho el sustrato se puede llegar a la misma velocidad máxima. En este caso, nos estamos refiriendo a una inhibición competitiva de las enzimas. Otra manera de ejercer una acción negativa sobre la enzima es lo que llamamos la inhibición irreversible o inactivación de la enzima. En el mismo ejemplo de la timidilato sintasa que participa en la formación del desoxi TMP en las células cancerosas, tenemos otro compuesto que es muy similar al sustrato de la enzima. Este es el sustrato natural de la enzima en las células normales y en las células cancerosas, el desoxi-OMP, pero si usamos este otro análogo del sustrato, que es el fluoro desoxi-OMP, este compuesto puede interaccionar con la timidilato sintasa en el mismo sitio donde actúa su sustrato. Sin embargo, esta molécula puede formar con el sitio activo de la enzima un enlace covalente que hace que la enzima quede inactivada permanentemente. Es decir, si el sustrato de la enzima se reemplaza por este análogo que es el fluoro desoxi-OMP, el sitio activo de la enzima quedará congelado y no podrá realizar la reacción. Y entonces lo que tenemos aquí es una inactivación de la enzima. Bien, esto es lo que vamos a analizar sobre las propiedades cinéticas de una enzima.